niños, ¿cómo están? ¿Han pasado una linda semana? Sí, yo creo que están felices los niños, Carlitos. Sí, tía, están felices. Hola, niños, ¿cómo están? ¿Escuchaste? Sí, escuché. Te dijeron bien. Oh, Ellos han qué pasado una lindo. linda semana. Sí. Porque están con sus papás y con su mamá. Oh, qué Y yo he bueno. escuchado que la pasan bien jugando con ellos. Sí. Juegan a tirarse los cojines, hay algunos que juegan a la escondida con sus papás. Tía, ¿Qué? yo estuve cocinando, hice sopaipillas con empanaditas de queso. Niño hizo sopaipilla, Carlito. ¿Y quién te enseñó, Carlito? Mi mamá. ¿Mi mamá? Uy, tu mamá es mi mamá, ¿no? Por cierto, No. tu mamá te enseñó a ti. A mí me enseñó mi mamá igual, cuando yo era más niña. Que a Ay, hacer qué sopaipillas lindo. ricas. Mi mamá hacía una sopaipilla así de grande y yo me las comía todas. Tía, me está dando hambre. Sí, ya empecemos la clase. Ya. Hoy día vamos a hablar de un gran hombre que se llamaba... Zacarías. ¿Por qué te apuraste? Era un papá ejemplar. Era Zacarías, bien, Carlito, era Zacarías. Zacarías era un hombre ejemplar, ¿sabes por qué? Tía. ¿Sabes por qué, Carlito? No. Sí sé, pero tía, antes no tenemos que orar. Verdad. Hoy la tía Erika siempre se le olvida que tenemos que empezar orando. Ya vamos a orar, ¿ya? Señor, Ya. Señor. gracias Gracias por este día. por este día. Porque estás con nosotros Porque estás con nosotros. y podemos compartir Y podemos compartir. con nuestro papá y con nuestra mamá con y nuestro nuestros hermanos. papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos. Bendícenos Bendícenos. y que tomemos Y atención que tomemos atención a esta lección de hoy. a esta lección de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se llama este papá ejemplar? Zacarías. Zacarías. Zacarías era un hombre muy fiel a Dios. Sí. ¿Sabes dónde él siempre estaba? Oh, parece que él estaba siempre en la iglesia. En la iglesia, bien, Carlito. Él era un sacerdote que ayudaba en la iglesia, como el pastor Néstor que ayuda. Muchos hermanos que ayudan en la iglesia para que podamos nosotros crecer, ¿cierto? En la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, tía, en sabiduría. Claro, en sabiduría, en inteligencia, ¿cierto? ¿Sabes qué? Este papá, que se llamaba Zacarías, era muy viejito, así. Viejita como las abuelitas. Sí, como las abuelitas que tenemos. ¿Y sabes que su esposa no podía tener ya hijos porque era muy viejita? Sí, tía, porque las viejitas, que son bien viejitas, no tienen guagua. No podía tener hijos, pero ellos anhelaban tener un hijo, como tienen todos los papás un hijo, ellos también querían un hijo. Eran solitos. Y ellos miraban a los niñitos que estaban pasando por ahí, los miraban y los observaban, pero no podían tener hijos. Oh, qué triste. Pero tía. ¿saben qué sucedió? ¿Quieren ¿Qué saber, pasó, niños? tía? Un ángel visitó a Zacarías. ¿En serio? Sí, y le dijo que iba a tener un hijo, su esposa. Tía, pero si era muy viejita. Sí, por esa misma razón, Zacarías como que dudó, dijo, uy, ¿cómo va a tener mi esposa un hijo a esta edad si es viejita? Entonces en ese momento el ángel le dijo, ¿por qué no has creído? No vas a escuchar ni vas a hablar hasta cuando tu hijo nazca. ¡Ay, quedó solito! Y tu hijo se va a llamar Juan, le dijo. ¡Juan! Sí, qué lindo nombre, ¿cierto? Se iba a Sí, llamar tía. Juan. Y saben que pasaron los meses y ellos anhelaban su hijo. Y cuando llegó, se pusieron felices. Nació el bebé que se llamaba Juan. ¡Ay, qué lindo! Y en tía! ese momento, el niño, ¿sabe lo que sucedió? Zacarías pudo escuchar y hablar. ¡Oh! Así que imagínate de contento que estaba, que tenían un nuevo hijo y se llamaba Juan. ¡Qué lindo, tía! Así como algunas mamás que hace poco fueron mamá, por ejemplo, la mamá de la Magda tuvo un bebecito, la mamá del Christopher, la mamá de la Josefa también tuvieron un ¡Oh! bebito. Sí, se pusieron muy felices. ¿Sabes qué? Este papá ejemplar le enseñó sobre la palabra a su hijo, a Juan. ¡Sí! Y cada día que iba creciendo le enseñaba cosas que decían la palabra, obedecer a sus padres. Guardaba sus cosas ordenadamente y obedecía. Se comía toda la comida. ¡Ah, era un niño muy obediente! Era un muy niño obediente. Zacarías, que era su padre, le enseñó con mucho amor sobre la palabra. Y le dijo que tenía que hablarle a la otra gente cuando él fuera más grandecito. Tenía que predicarle de la palabra para que mucha gente se salvara y creyera en Dios.
¿Te gusta eso? Sí, tía, yo también soy así, yo le enseño a mi amigo. Sí, cuando tú veas un amigo que esté triste, bueno, ahora no van al colegio los niños, pero cuando los niños van al colegio, yo he sabido que algunos le hablan del Señor a sus amigos. Sí, Zacarías tía. igual le enseñaba a la gente, mira, aquí el papá le está enseñando cómo debe ser él, portarse bien, predicarle a la gente, así estaba ahí el papá diciéndole, hijo, tienes que ser un buen ejemplo. ¡Qué bonito, tía! Carlito, ¿tú eres un buen ejemplo? Sí, tía, de repente me porto un poquito mal. Niño, no hay que portarse mal, ¿cierto? Bueno, pero si a veces nos portamos mal, hay que decirle al Señor que nos perdone, ¿ya? Sí, tía. Y obedecerle en todos los papás, ¿ya? Hay Ya. que ser obediente como fue Juan el Bautista con su papá. Oh, fue Con su muy papá obediente. Juan fue muy obediente y pudo ir aprendiendo. El papá sabe que le hablaba algo y él lo practicaba. Tía, entonces él fue un papá muy bueno. Sí, era un papá muy bueno. Qué lindo tener un papá bueno, ¿cierto? Todos los niños tienen un papá bueno porque el Señor no hace papá malo. El Señor hace un papá bueno. Que a veces nos equivocamos, sí. Por eso hay que pedirle perdón al Señor cuando nos equivocamos, ¿cierto? Así que, tía. niños, hay que ser obedientes con los papás y también con la mamá. Pero en este caso aquí, Juan fue obediente con su papá Zacarías, que era un muy buen ejemplo. A todos nos gusta tener buenos papás porque los papás nos quieren, nos hacen cariño, ¿cierto? Juegan con nosotros. Y juegan con nosotros, ¿cierto? Juegan con todos los niños. A mí me ha dicho la Trine que su papá juega con ella, la Magda y la Laura también. El Christopher también me ha dicho que juega con su papá. La Maite, el Matías también ha jugado con su papá. Todos los niños, la Sofía también la pasa re bien con su papá, la Sofía cuando juega. Así que todos los niños la pasan felices con su papá. Ay, Es qué lindo, bueno, ¿cierto? tía. Son lindos los papás, ¿cierto? Sí, tía. El Señor creó al papá, a la mamá, qué importante. El Señor se preocupó de nosotros de que tuviéramos un papito, Sí, ¿cierto? qué bueno. ¿Y sabes qué? Tengo una sorpresa hoy día. ¿Cuál sorpresa, tía? Hoy día se celebra el Día del Papá. ¡Oh, qué bueno, tía! Y le tenemos una sorpresa, ¡bravo! ¡La sorpresa ahora! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Miren, tía! ¿qué dice atrás, Carlito? Carlito, ¿qué dice atrás? Dice feliz día del papá. Hoy día están de feliz día. Sí, tía, tía. A todos los papás un abrazo. Sí, Niños, abrazo, abracen a su tía. papá. Abrazo al papá. Tía linda. ¿Qué? Yo le tengo una canción preparada para el día del papá. ¿En serio, Carlito? Uy, Carlito los tiene una sorpresa, niños, a los papás. Ya, papá, tomen atención. Ya, Carlito, ¿qué nos vas a cantar? Mira una linda canción. Ahí va. Ya, a ver, escuchemos, niños. Escuchemos. Yo quiero Ser como mi papá. me haré un bigote con la... Oye, ¡oh, se me paró el video, tía! Espérese. Ya, hoy el DJ se le detuvo el video, pues. Ahora sí. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí. Y mire, Como él Como trabajar. como mi papá. Como mi papá. Qué lindo Sería, yo quiero ser como mi papá. Como mi papá. Como mi papá. Qué lindo sería, yo sería mi papá. ¡Vamos, niños! todos los niños cantando, yo también se la saben. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba haré una caña de pescar. Y como él, yo pescaré. Haré mi bote con la tabla de planchar. Ya, niños, todos juntos. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. ¡Bravo por el Carlito que le cantó una canción a los papás! ¡Qué lindo, cierto! ¡Qué lindo! Los papás son muy importantes, ¿cierto? Como decía la historia recién de Zacarías, los papás son los que nos ayudan a escuchar y a entender la palabra, ¿cierto? Sí, tía. Sí, ellos nos dicen, niños,
tenemos que practicar la palabra porque el Señor nos dice esto y nos dice esto otro, ¿cierto? Sí, tía. Los papás son tan buenos, ¿cierto? Por eso hoy día están de día. Así que todos los niños abracen mucho a su papá y sean obedientes, ¿ya? Tía, y que le digan, papá, te amo. Sí, siempre tienen que decirle a su papá, te amo, papito. Siempre te amo, papá, te quiero con todo mi corazón. Y cuando nos equivoquemos también tenemos que decirle a papá, papá, perdóname cuando nos equivocamos, Sí, ¿cierto? tenemos que decirle que nos perdone. Así que todos los niños, el Christopher, la Laurita, la Maite, el Matías, todos los niños, la Sofía, la Laura, la Magdalena, todos tienen que amar mucho al papá, ¿cierto? Sí, Y sobre todo que hoy día es su día, ¿cierto? Sí, La tienen que atender, hacerle muchos cariñitos, ¿cierto? sí, tía. Ya, ahora vamos a decir un texto Y tía, ¿y dónde se encuentra el texto? en Colosenses 3:20, niños. Ya, niños, repitan. 3:20. Hijos, Hijos, obedecer obedecer a vuestros padres a vuestros padres. en todo. Todo. En todo, en todo, en todo. Todo, No solamente todo. en cuando uno se come la comida, hay que obedecer cuando o el papá te dice, anda a ayudar a mamá. Cuando te dice, no pelees con tu hermana. O cuando te dice, anda a ayudarme y me recoges esas cosas que están allí. Sí, tía, tienen que obedecer los niños en todo. Claro, cuando el Carlito le dice, guarda tus cosas, el Carlito va y los guarda, ¿cierto? Porque No guardé, tía. el Carlito es obediente. Oye, Carlito, ¿por qué andas ahí con corbata? Se me olvidó Porque preguntarte. yo me quiero parecer a mi papá. Ay, tan lindo. El Carlito se quiere parecer a su papá, ¿cierto? Porque los papás son muy tiernos y dan mucho cariño, ¿cierto? Sí, tía. Ya, digamos de nuevo el texto. Hijo, Hijo, obedecer obedecer a vuestros a padres vuestros padres. en todo. En todo. Colosenses Colosenses 3:20. 3:20. Qué lindo, ¿cierto? Ya, tía. Así que todos los niños a regalarle harto amor a los papás, ¿ya? Sí, tía. Ya, harto. Besito a los papás que están allá, ¿cierto? Ahora, niños, vamos a terminar la clase. Ay, qué triste, no me quiero. No, porque los niños tienen que ir a compartir con sus papás ni que están de día hoy día. Ay, Entonces sí, tienen que ir a tía. compartir con ellos, pues. ¿Ya? Ay, qué Así bueno. que ahora vamos a orar para terminar la clase, Ya, ¿ya? tía. Ya. Cierran los ojitos. Niños, repitan conmigo y abracen a su papá y van a repetir conmigo. Señor, Señor, te queremos pedir te queremos pedir que hoy día, que el día que es tan especial, que es tan especial, que tú bendigas a mi papito, que tú bendigas a mi papito, que lo cuides que lo cuide y que esté siempre y conmigo, que esté siempre conmigo, a mi lado, a mi lado, para que me pueda enseñar para que me pueda enseñar de tu palabra, de tu palabra, de tus enseñanzas de tus que enseñanzas, tú dejaste en tu palabra, que Señor. tú dejaste en tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por amarme. Bendice a mi lindo papá, Bendice a mi lindo papá, porque él es bueno porque eres bueno y él también me ama a y él mí, también me ama. como tú nos amas a nosotros. Como tú nos amas a nosotros. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué lindo! Un aplauso a los papás, un aplauso a los papás. Ya. Chao, niños, lo tenemos que portar bien. Vamos a cantar la canción, ¿ya? Ya. La clase ha terminado, nos vamos a jugar. Adiós, adiós, nos portaremos bien. Chao, niños. Pórtense bien con su papá y háganle muchos cariñitos.